Antes de empezar con el vídeo quería mandar un saludo a Josetineo 8566 que se unió al canal como Super Saiyajin Fase 2. Y a Abraham Sánchez que se unió al canal como Super Saiyajin Fase 1, Rodolfo Huertas Ángeles que es Super Saiyajin Fase 1. Franco Juliano como Super Saiyajin Fase 1, y Manuel Mendoza Caipo. Alan Daniel. Franco Sansin 462. Frengio 356. Lily como un Super Saiyajin 1. Papu 121. Rusev Sortsit. Shiki. Rincón Uzumaki. Adan Zaid. Ortiz 05. Cri Cristian. El Pato. Hugo Otaku. Harold Rosado. Caseuniclicle, Yojairo Ascencio. Yo Sagitario 50, Roy. LJ 141. Lialmo. SH. Kagod. ANS. Coro GD. Nobody believes in you. You lost again and again and again. The lights are cut off, but you're still looking at your dream, reviewing it every day and say to yourself, it's not over until I win. Nueva era y jugadores. Tercer punto de vista baja ahora mismo. Gritó Igor furioso mientras miraba hacia un árbol alto en la colina. En realidad el árbol no era tan alto, pero su baja estatura lo hacía parecer así. ¡No! Prefiero quedarme aquí que blandir la espada una vez más, respondió un joven de cabello rubio con lágrimas y mocos en la cara. Tenía miedo de bajar del árbol. Si no bajas, jovencito, te quedarás en ese árbol toda la noche. Gritó Higoro con más fuerza. Te juro que no te abriré la puerta. Está bien. Viviré aquí ahora. Seré parte de la naturaleza, pasando mis días en un solo lugar y descansando para siempre, respondió Zenitsu, apretando su abrazo al árbol para poder fundirse con la naturaleza. Oh, a los demonios les encantaría eso, ¿verdad? Claro que te convertirás en naturaleza, pero eso será convirtiéndote en excremento de demonio. Descansa en paz. Dijo Igor finalmente antes de darse la vuelta para irse. Como sea, ¡Buena suerte! No, espera. No puedes dejarme aquí. No me dejarás aquí. Zenitsu extendió la mano, intentando detener a Higoro mientras se alejaba del árbol. Soy básicamente tu nieto. Uno pensaría que después de ser alcanzado por un rayo al trepar a un árbol, se detendría, pero no, la cobardía y pereza de Zenitsu desafiaron todas las expectativas. Me importa un bledo, y a los demonios tampoco. Higoro saludó sin darse la vuelta. Al final, Zenitsu bajó del árbol con tanta prisa que se cayó. Al oír eso, Higoro se dio la vuelta de inmediato y corrió hacia el niño al que consideraba su nieto con ojos llenos de preocupación. Zenitsu. Zenitsu, muchacho. ¿Estás bien? Higoro se revolvió presa del pánico al ver que el chico no se movía y permanecía inconsciente en el suelo. No, espera un minuto. Maldito mocoso. Higoro se golpeó el estómago y Zenitsu dejó de fingir con un grito de dolor. ¿Crees que puedes engañar a este veterano con tus trucos de mierda? Higoro alzó su bastón para golpear al chico, pero este esquivó el ataque y huyó para salvar el pellejo. Viejo cabrón sin piedad. Zenitsu corrió y gritó. ¿Por qué eres un mocoso? Siguió Higoro. La persecución continuó durante unos minutos hasta que Higoro sonrió, decidiendo que era suficiente. Respiración de trueno. Primera forma trueno y destello. Una explosión surgió de su única pierna y Higoro salió disparado como una bala. Zenitsu se giró y vio a su amo acercándose rápidamente, y con un grito que sonaba como el de una niña, él también salió disparado. Respiración de trueno. Primera forma. Igibum. Igibum. Zenitsu usó el mismo estilo de respiración para escapar y la persecución continuó. Recorrieron el bosque a toda velocidad, dejando un rastro de truenos a su paso. Un solo error podría significar el final de la carrera, ya que avanzaban a gran velocidad. Higoro tenía su experiencia, mientras que Zenitsu tenía su juventud y dos piernas. Eran casi iguales en velocidad mientras la persecución continuaba hasta que el sol se puso en el horizonte. Este era el tipo de entrenamiento que Zenitsu necesitaba. El joven no se daba cuenta de que Higoro lo había engañado para que entrenara duro una vez más. El anciano solo mostró una sonrisa orgullosa durante todo el día. Tras el rayo que iluminó a Zenitsu, se convirtió en el segundo alumno más talentoso que jamás había tenido. El primer puesto estaba reservado para el chico morado que conoció años atrás. Jaara, Zenitsu respiró como si el aire fuera un recurso limitado.
Estaba tendido frente a su casa y se le veían dos grandes golpes en la cabeza por la paliza que le dio Higoro. Higoro tampoco pudo resistir. Se puso una máscara de confianza a pesar de querer desmayarse. Así de talentoso era Zenitsu sin siquiera intentarlo. Anda, lávate mientras preparo la cena. Nos dormiremos temprano esta noche. Espera. Zenitsu se emocionó de inmediato. Parecía que estaba fingiendo estar exhausto otra vez para que Higoro no lo condenara a entrenar más después de atraparlo. Sí, viajaremos al norte, al cuartel general de los cazadores de demonios y a la mansión mariposa. Hay alguien que quiero que conozcamos. Un antiguo estudiante, del que se enteró, resultó herido recientemente en su batalla contra el rey demonio. Hacía mucho tiempo que no veía a ese chico aterrador. También le vendría bien a Zenitsu conocer los pilares de la humanidad. Quizás se sentiría más motivado después de verlos. La guerra estaba cambiando. El rey demonio se rebeló e incluso se vio obligado a huir en la batalla de Gifu, la purga fallida. La humanidad había llegado a un punto nunca antes visto, y los demonios sin duda contraatacarían. Las criaturas de la noche harían más que cazar para comer, cazarían únicamente para matar. En tiempos como estos, las generaciones futuras necesitan ser más fuertes que nunca. Miró a Zenitsu, que saltaba alegremente para lavarse cerca del pozo. Sonrió y pensó que al menos el pilar del trueno no tendría que preocuparse por la siguiente generación. Tercer punto de vista: Castillo Infinito. Cuando Akaza de repente se encontró en la habitación desconocida del Castillo Infinito, lo único que pudo pensar fue cómo lo esperaba. Había estado esperando una convocatoria desde que escuchó esa divertida noticia sobre lo que sucedió entre su amo y los humanos. Los humanos de esta generación habían demostrado una y otra vez ser diferentes a sus predecesores. Eran más que simples presas que cazar, eran enemigos. Aunque era una mala situación, a Akaza le costaba pensar eso. Solo sentía sed de batalla. Quería ver a estos humanos que podían hacer que Muzan Kibutsuji se retirara de una pelea. Akaza detuvo sus pensamientos al sentir un tirón en el cerebro. Lo guiaba hacia el lugar donde se encontrarían. Saltó de habitación en habitación, a veces permaneciendo en el mismo lugar para permitir que el movimiento natural de las habitaciones lo llevara a su destino hasta que finalmente se encontró con Muzan y el resto de la luna superior. Kokushibo, espetó Akaza cuando inesperadamente su mirada se cruzó con la de la luna superior 1. Kokushibo nunca se había mostrado antes, pero ahora estaba allí, de pie entre ellos con sus manos en su espada como un guerrero activo. Espera. Akaza parpadeó cuando sintió la sed de batalla, similar a la suya, que emanaba de Kokushino. Hasta donde recordaba, Kokushibo no era más que una bola de nada y estoicismo. Era una capa inamovible de poder que algún día superaría. Pero curiosamente hoy Kokushibo se sintió como un compañero guerrero. Akaza casi vibró de emoción por eso. Por fin se han reunido. La voz de Muzan resonó por toda la dimensión. Estaba sentado frente a una mesa de trabajo, revisando los papeles como si sus subordinados no merecieran toda su atención. En realidad, fue gracioso que intentara actuar de manera tan intimidante después de haber huido de los humanos con el rabo entre las piernas. El solo pensamiento le costó la cabeza. Akaza se movió a tiempo para atrapar su propia cabeza cuando ésta rodó por su cuello. No pongas a prueba mi paciencia con tu insolencia, Akaza, dijo Muzan, mientras sus ojos carmesí se clavaban en el demonio y lo hacían caer de rodillas. Akaza sintió que todo su cuerpo ardía como si se ahogara en lava. Cada célula de su cuerpo no le pertenecía, y le gritaban para recordárselo. Era propiedad de otra entidad. Un dolor tan inmenso le recorrió los nervios. Era suficiente para volver loca a una mente cuerda. Pero Akaza no emitió absolutamente ningún sonido. Aún con tal desafío en sus ojos, el dolor remitió al cabo de unos minutos. Muzan arqueó una ceja ante su voluntad inquebrantable. Espero que muestres el mismo espíritu contra los Ashira, dijo distraídamente. La mirada de Muzan volvió a posarse en la luna superior, o al menos en lo que quedaba de ella. La luna superior era escasa en número y ese era uno de sus principales problemas. Si iba a atacar a los humanos de nuevo, necesitaba a todo su ejército. Kokushibo, Akaza, Antengu y Nakime. Esas eran las únicas lunas superiores existentes en ese momento. Escuchen atentamente y obedezcan mi orden, comenzó Muzan y los 4 demonios pudieron sentir cada célula de ellos paralizarse y obedecer sus palabras. Te embarcarás en una misión para buscar demonios poderosos y convertirte en uno de los 12 Kizukis. Crea un nuevo demonio, entrena a los existentes, lo que sea que hagas me da igual. Es hora de que recuperemos nuestras filas, dijo Muzan. Y a partir de hoy, ya no habrá luna inferior.
Concederé mi sangre a todos los que puedan tomarla, y no solo a quienes la merezcan. Muzan Kibutsuji podía tener más de 6 lunas superiores. Había demonios en las lunas inferiores lo suficientemente fuertes como para absorber más sangre de él, pero durante todo este tiempo había priorizado la calidad sobre la cantidad. Era una muestra de su perfeccionismo. Pero no era momento para tanta exigencia. Ahora era el momento de prepararse para la guerra. Te daré un año. No me decepciones. ¿Sabes el camino? Punto de vista de Seiji. Una semana después de la batalla, observé cómo las estrellas competían con el amanecer. La oscuridad terminó cuando el sol se asomó por el horizonte como un niño curioso. Su brillante luz se reflejó en las hojas verdes y los destellos del rocío. La noche negra y gélida moría, engullida por las primeras luces del día. La escena valía 1.000 millones de yenes. El amanecer simboliza un nuevo comienzo, una nueva esperanza y otra oportunidad para enmendar las cosas. La escena fue una terapia muy necesaria para mí. Me sentí cada vez más cómodo a medida que el frío y húmedo techo de la mansión se calentaba poco a poco para igualar mi temperatura corporal. Sentí que mis músculos se relajaban y se acostumbraban a estar sentado después de una semana en cama. El frío aire invernal adormecía la mayoría de las sensaciones en mis heridas, así que no sentía dolor. La cálida luz del sol rozaba mi piel, creando un agradable contraste con el aire fresco. Permanecí en mi sitio mientras pasaban los minutos. El sol ya había salido por completo sobre la cordillera en el horizonte y el amanecer se convirtió en madrugada. Finalmente sentí movimiento a mi lado. La acción casi no me perturbaba, lo que demuestra lo excepcional que era esa persona en el arte del movimiento. Vi un cabello negro familiar cuando giré los ojos hacia un lado. ¿Sabes? Realmente no me gusta cuando mi paciente, que estuvo inconsciente durante 6 días, de repente desaparece de la nada, reprendió Shinobu suavemente mientras estaba de pie en el techo a mi lado. Lo siento, dije. No quería despertarlos, se veían cansados. Hablaba de Mitsuri y Kanae, que dormían en un futón junto a mi cama. Dormían tan plácidamente cuando me desperté que no quería molestarlas. Llevan casi una semana esperando a que despiertes. Seguro que no les importaría, dijo Shinobu. Yo tarareé. Estuve de acuerdo, pero al mismo tiempo había otra razón por la que no me molesté en despertarlos. Aún no estaba listo para fingir una sonrisa. No estaba listo para mentirles y decirles que estaba bien. No estaba en condiciones de calmar sus preocupaciones. Ahora mismo, todavía me siento fatal. El fantasma de la batalla aún marcaba mi espíritu. Incluso ahora, mis ojos no podían evitar seguir cada movimiento en el bosque, buscando el conflicto. ¿Cómo te sientes?, preguntó Shinobu desde un costado. Tenía una sonrisa tranquilizadora, típica de una enfermera. ¿Cómo crees que me siento después de mi fracaso tan estrepitoso?, pregunté con un suspiro. Pero no fallaste. Salvaste a una familia y lograste herir al rey demonio hasta el punto de obligarlo a huir, dijo. Lo haces parecer una victoria, pero no lo es, dije e hice una pausa pensativa. ¿Por qué no? Presionó, curiosa porque quería saber el origen de mi problema para poder solucionarlo. Porque el éxito es subjetivo. Tú puedes verlo como una victoria, pero yo lo veo como el fracaso definitivo. El coste de todo lo que logré fue demasiado alto, dije e hice una pausa. Si quería salvar a la familia Kamado, podía hacerlo convenciéndolos de mudarse o diciéndoles la verdad desde el principio. Esta opción era complicada y causaría drama, pero era una alternativa más segura. ¿Lastimar a Muzan hasta el punto de hacerla huir? Era una forma ridícula de verlo. Simplemente le eché leña al fuego y quemó a mi amigo. Ahora Muzan sabía de nosotros, sabía de mi respiración solar y sabía que debía ser cauteloso. Maté su ego, su mayor debilidad. Me arriesgué por la recompensa máxima, y fracasé estrepitosamente. No gané nada ni salvé a nadie. Puse una presa frente a un tsunami para que se convirtiera en una amenaza mayor más adelante. No logré matar a Muzan ni condené a mi amigo al destino más cruel, le dije a la muchacha que escuchaba pacientemente. Su mirada se suavizó. Me miró con una dulzura tal que me habría sentido mejor si le hubiera devuelto la mirada, así que aparté la mirada. No tienes que ser tan duro contigo mismo. Nadie es perfecto, todos cometemos errores, dijo mientras se sentaba a mi lado. Su pequeña mano encontró un lugar en mi espalda y me la frotó para tranquilizarme. Todos cometemos errores. El fracaso allana el camino al éxito. Nadie es perfecto. Son citas diferentes con el mismo significado y las odié hasta el fondo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué debo fracasar? ¿Por qué debo cometer un error? ¿Por qué no soy perfecto? ¿Es inevitable?
¿Y si trabajara cada segundo del día? ¿Y si intentara todo lo que pudiera? ¿Y si hiciera todo lo posible? Estaba todavía destinado al fracaso. ¿A cometer errores? No puedo permitírmelo, admití con voz débil. Ni siquiera estaba segura de si lo dije. Porque soy el más fuerte. Si fallo, ¿qué pasará con los demás? Pregunté. Yo era el más fuerte y el único con el conocimiento del futuro. Tenía la única responsabilidad. Lo más triste era que no tenía a nadie en quien confiar. No de una manera que realmente importara. Incluso en esta situación, me corresponde reconocer mis errores y arreglar el desastre que causé. Aunque otros fracasen, yo no puedo hacer lo mismo. De lo contrario, me sentiría demasiado culpable. ¿Habría sido mejor morir junto a mi familia esa noche? Si no hubiera interferido, las cosas habrían seguido su curso y entonces todo estaría bien. Habrá sacrificios, pero la humanidad ganará. Y si, en mi intento por borrar esos sacrificios, empeoraba las cosas, habría desafiado al destino solo para destruir todo lo que intenté proteger. Entonces sería mejor si no existiera. Aquellos eran pensamientos que destrozarían a cualquier hombre. El fracaso en el camino al éxito siempre es duro. Pero para mí, fue aún más duro y mucho más duro. 4 gemas. Espero a que Shinobu vuelva a hablar. No esperaba una sabiduría que pudiera ayudarme, pero tampoco esperaba que se rindiera. Pensé que al menos intentaría decir algo otra vez. ¿No tienes nada? Dije con humor. No. Tienes razón, eres la más fuerte, dijo. ¿Cómo debería reprenderte por eso? Solo soy una chica. Finge vulnerabilidad y debilidad en su tono. Qué lástima que supiera lo loca que estaba y hasta dónde estaba dispuesta a llegar para vengarse. No era solo una chica. Me asusté un poco, ¿sabes? Admitió. Pensé, si Seiji y otros 4 Asirano lograron derrotarlo solos, realmente tenemos alguna posibilidad. Sonreí ante la honestidad. Ese era el efecto de ser el más fuerte. O traes esperanza o la más oscura desesperación. No había término medio. Pero ya no, dijo. Interrogación de cierre. Levanté mi ceja en señal de pregunta. Las muestras de sangre y los tejidos que recogimos de la guerra, dijo y una sonrisa se dibujó en su rostro inocente, no están desapareciendo. Sí, durante mucho tiempo, estudiar a los demonios fue difícil porque cada huella que dejaban en el mundo moría con ellos. Y los que podemos capturar y contener son demasiado débiles para ser material de investigación adecuado. Pero esta vez, por fin tenemos los que no se desintegraron y es la fuente misma, la célula de Muzan. ¿Cómo? La pregunta resonó en mi cabeza, pero la respuesta era obvia. Respiración solar y la espada roja. De alguna manera, logré cortar el control que Muzan tenía sobre su cuerpo al cortarlo en pedazos. Tenía sentido al pensar en cómo la respiración solar podía dejarlo con una debilidad permanente. Destruyó el control que tenía Muzan, lo que en última instancia hizo que fuera difícil para él regenerarse como el rey de su cuerpo. Eso significa que finalmente podemos crear un veneno más efectivo para los demonios o formas de revertir la demonización, dijo. Me levanté bruscamente, en estado de shock y euforia a partes iguales. Dios mío, eso es genial. Me reí. La única razón por la que Muzan fue derrotado en el manga fue el veneno. A Muzan le administraron un veneno que lo revertía a humano, y tuvo que envejecer constantemente durante miles de años para contrarrestarlo. Se insinuó que, incluso si sobrevivía a la batalla, moriría por el veneno tarde o temprano. Eso solo lo tenían al final del manga, pero ahora, con mi supuesto fracaso, podríamos conseguirlo antes. Supongamos que se creara una medicina que pudiera revertir a los demonios a humanos, como en el canon. Sería mucho más fácil lidiar con la luna superior e incluso con el propio Muzan. Era una nueva ama. Una nueva forma de combatir a los demonios, además de la espada Nichirin y el poder puro. Esto podría cambiar toda la guerra y conduciría a la victoria final de la humanidad. En mi momento de esperanza y alegría, tiré de la mano de Shinobu. Ella gritó y se apoyó en mí. No fue muy prudente apoyarme en un hombre herido que acababa de despertar. Resbalé en el suelo, que estaba mojado por el rocío, rodamos por el techo y caímos al suelo. «¡Estás loco!», gritó Shinobu mientras yo reía. Pude verlo de nuevo. Esperanza y una manera de ganar. Supe una vez más lo que tenía que hacer. Debía regresar a Tokio e invitar, no, ni siquiera obligar, a Lady Tamayo a trabajar con Shinobu. Sentí que el mundo dejaba de aplastarme. Shinobu se recostó sobre mi pecho con el rostro sonrojado y no pude evitar besarle la cabeza. Gracias, mansión de las mariposas. Punto de vista de Seiji. ¿Qué haces?
Gritó Mitsuri al verme rodando por el suelo con Shinobu. Llevaba un kimono suelto y despeinado por haber dormido. La tela casi dejaba al descubierto sus pezones rosados, lo cual era extrañamente más lascivo que verla desnuda. Buenos días, Mitsuri. La saludé con una amplia sonrisa que no fingí. Mi buen humor la pilló desprevenida, pero al final me devolvió una sonrisa, más dulce que la mía, incluso sin proponérselo. Buenos días, Seiji. Me pregunto si dormir durante una semana será lo habitual, dijo enfadada. Shinobu se apartó de mí, así que me levanté y me acerqué a ella. Mis manos encontraron su cintura. Abrazable y la levanté del suelo. Ella soltó un lindo grito cuando me di la vuelta. ¿Qué pasa con ese buen humor? Preguntó entre risas. Nada. Solo me alegro de verte. Mentiroso, si lo hicieras no te habrías ido al despertar, dijo y la volví a poner en el suelo. Lo siento. No quería despertarte de tu hermoso sueño, dije, y ella tarareó. Deberías haberme besado para despertarme como la bella durmiente. Como la bella durmiente, sonrió. Así que la besé en los labios. Fue rápido y suave. Lo tendré en cuenta la próxima vez. La dejé sonrojada al ver a Kanae despierta y sentada en su futón, escuchando atentamente nuestros sonidos. Necesitaba saludarla también. ¿Por qué me miras? Mitsuri le preguntó avergonzada a Shinobu después de que me fui. Shinobu la observó pensativa antes de fingir una sonrisa. Sus ojos de insecto brillaron con la humedad acumulada. Nada, solo pensaba en lo dulce que fue, dijo y rió al ver el cuerpo inquieto de Mitsuri. Me da celos. Un poquito. ¿Qué? Mitsuri se sorprendió, ¿a ti también te gusta alguien? Sí, de hecho, dijo Shinobu, mostrando la mano con un gesto de ¿qué le voy a hacer? Lo encontré primero, pero llegaron dos chicas y se lo quedaron para ellas solas solo porque tienen pechos grandes. Ja. Mitsuri abrió los ojos de par en par y la boca dramáticamente, qué descarados. Parecía genuinamente ofendida. No te preocupes, Shinobu, les daré una paliza por ti, dijo flexionando el brazo. Shinobu apenas contuvo una carcajada explosiva. Se cubrió los labios con los dedos para contener la risa. Gracias, Mitsuri, eso significa mucho para mí. Claro. Lo que hicieron fue simplemente injusto, resopló. No te oí levantarte de la cama en absoluto, dijo Kanae cuando me acerqué a ella. Puedo estar muy callada cuando quiero, dije, pero ella no pareció creerlo viniendo de alguien que constantemente perdía los juegos a ciegas. Tu voz suena más suave de lo que esperaba. Qué bien, dijo. Me senté en el futón y me arropé bajo la manta calentita como ella. También llevaba un kimono gris, similar al de Mitsuri. Sus largas piernas se doblaron y temblaron cuando mis piernas frías las envolvieron. Sus dedos de los pies se curvaron tiernamente para pellizcarme como venganza por haberla resfriado. Mi hermana me dio la impresión de que estabas más herida mentalmente que físicamente, así que me preocupa, dijo. Lo era, pero aprendí a ver las cosas de otra manera y estoy trabajando para arreglarlo todo, dije. Sin embargo, aún sentía inquietud y tensión en el corazón al pensar en Rengoku. Mi habitación ya no era tan simple y vacía como antes después de que dos chicas se quedaran una semana. Encontré muebles nuevos, como una mesita y estanterías con adornos. Había muchas macetas con flores preciosas. También había una planta serpiente en maceta que filtraba el aire de la habitación y funcionaba como aire acondicionado natural. Veo que desordenaste mi habitación mientras dormía, bromeé. ¿Quieres decir arreglado, verdad? Ya no parece el tipo de la sala de la locura, dijo. Bueno, no tenía nada que demostrar cuando tengo dos hermosas mujeres. Qué descarada, dijo, y por fin encontré el lugar más cómodo en sus muslos cálidos y flexibles. Metí la cara entre ellos, boca abajo. ¿Sería raro si oliera profundamente? Es raro, respondió a mi pregunta mental, pero estaba demasiado sordo para oírla. Sus dedos me agarraron del pelo y, contrariamente a lo que decía, me empujó hacia abajo, y mi cabeza se hundió aún más en su suavidad. Solía ser más músculo que grasa, pero después de dejar de entrenar, se volvió significativamente más blanda. Nos quedamos así un buen rato. En un momento dado, Kanae simplemente tarareó y me masajeó el cuero cabelludo con los dedos. Mi pelo había crecido bastante desde que empezó el invierno y pienso mantenerlo largo esta vez. Pensé que sería un buen cambio de estilo. ¿A quién engaño? Los estaba dejando crecer para que Muzan tuviera más depth al mirarme. ¿Sabes? Tenía todo un discurso preparado para sacarte de tu estado mental depresivo, cuando despiertes, dijo Kanae después de girar mi rostro para mirarla. Giré la cabeza para enterrar mi rostro una vez más.
Puedes decirlo si quieres, dije, con la voz ahogada en sus muslos. Parecía hacerle cosquillas mientras se estremecía por la vibración. Volvió a girarme la cara apresuradamente, con un gesto un poco más brusco esta vez. No quería que la situación se agravara o no podría controlarse. Así que me acosté sobre sus muslos, mirando hacia arriba, pero no vi su rostro. Estaba completamente tapado por la montaña en su pecho. Solo vi su rostro cuando miró hacia abajo. Parecía el sol asomando por una montaña gemela. De esta manera también es mejor. Tienes razón, lo diré de todos modos, dijo con seriedad y comenzó su discurso preparado. Y por si acaso, me concentré en sus labios en lugar de en la belleza temblorosa que tenía justo encima de mí. Quería escuchar lo que tenía que decir. Al poco tiempo me alegré de haberlo hecho. Así que nunca te cuestiones por tus errores. No importa cuánto te culpes y cuestiones tu propósito, recuerda que me salvaste y te estaré eternamente agradecido. Eso desbarató por completo la pregunta que me rondaba la cabeza. ¿Habría sido mejor si no existiera? Ella tiene razón, incluso si salvarla fuera lo único bueno que hiciera, cada segundo de mi vida valdría la pena. Ella era tan preciosa. Eso también fue solo una parte de su discurso. Tenía muchas cosas que decirme. Supongo que era su forma de intentar ayudarme lo mejor posible ahora que era incapaz de luchar. La amo hasta la muerte por eso. Punto de vista de Seiji, oh. Señor Shigan, ha despertado. Dijo un barrendero de la mansión mariposa. El anciano llevaba en este trabajo desde antes de que Kanae fuera el señor de la mansión. Debo decir que es reconfortante verte. Escuché sobre la purga fallida y me preocupaba que estuvieras en peores condiciones después de enfrentarte al rey demonio, dijo con una risa que recordaba a la de Papá Noel. ¿Sigues llamándome señor, eh? Ya nos conocemos desde hace bastante tiempo, llámame Seiji, respondí. ¿Cómo podría? Lo mínimo que puedo hacer es mostrar respeto después de todo lo que ha hecho, señor Shigan. Parpadeó como si recordara algo. Por favor, ¿puedes esperar un segundo? Dejó caer su escoba al suelo, cerca del montón de arena y basura, antes de entrar corriendo en la pequeña cabaña del complejo de las mariposas. Al regresar, llevaba una pequeña red con huevos. Toma esto, dijo y lo tomé con una pequeña reverencia. Gracias, dije y miré los huevos con curiosidad. Eran un poco diferentes a los de gallina. Eran más grandes, con cáscaras más gruesas y un curioso color azul. Esos son huevos de pato. Deberían ayudarte a recuperarte, dijo y mis ojos se suavizaron. Él no jugó un papel importante en mi vida, pero siempre estuvo ahí, prácticamente viéndome crecer en la mansión. Es lo mínimo que puedo hacer después de que ahuyentaste al rey demonio. Nunca había oído noticias tan espléndidas en más de una década. Aunque tengo curiosidad, ¿cómo era? Cobarde, dije y dejé los huevos. Ya lo esperaba, dijo, de todos modos, ya te he quitado bastante tiempo. Buena suerte en el futuro, y a ti también, dije con una pequeña reverencia y pronunciando un nombre. Señor Tagashi, se rió de buena gana y se alejó para barrer otro rincón de la mansión. Miré los huevos que tenía en la mano y miré a mi alrededor con curiosidad. Finalmente, vi a una niña pequeña que colgaba ropa en el lado norte del recinto. Me miraba con curiosidad, así que la saludé. Parecía tímida, así que se escondió rápidamente tras sus mantas y ropa colgadas. Era una recién llegada a la mansión. Si no me equivoco, era Aoi Kanzaki. Por ahora, se llevaba bien con Kanao, y solo con ella. Regresé al edificio y recorrí los pasillos de la mansión. La mansión era gigantesca, con muchos edificios conectados entre sí. Me dirigí a la sala principal del hospital. Señor Shigan. Algunos de los pacientes que yacían en la cama se estremecieron como si yo fuera un demonio y me saludaron. Pude ver respeto y reverencia en sus rostros. Por favor, no tienes que ser tan formal, dije mientras caminaba por la habitación y revisaba las camas y los pocos pacientes que yacían en ellas. Algunos pacientes gimieron y se desplomaron en la cama. Habían reaccionado instintivamente incluso con el cuerpo destrozado, así que cuando el dolor regresó, gimieron de agonía. Una mirada bastó para que mis ojos registraran la lesión. Sin embargo, noté un ligero dolor de cabeza al volver a usar los ojos de esa manera. Parecía que aún no estaba en perfectas condiciones. Me detuve en la cama más alejada de la entrada. Estaba justo al lado de la salida de la habitación. Te conozco, le dije al joven que yacía en la cama. Lo recordaba porque era aún más joven que yo. La última vez viniste con un dedo del pie roto, que aparentemente se golpeó mientras huía de un demonio. Debió doler muchísimo. Ah, ese soy yo.
No pensé que me reconocerías, señor Shigan, dijo. Tenía el cabello rubio oscuro y era usuario de la respiración del trueno. Traté de recordar su nombre y rápidamente me di cuenta de que no me lo había dicho antes, así que pregunté, ¿cómo te llamas? Sazasuka. Hubo un momento en que no quería aprender el nombre de los cazadores de demonios de rango inferior, por miedo a lamentar su muerte, lo cual era muy posible. Pero ya lo había superado. ¿Qué haces aquí, Sazasuka? Pregunté, ya que no le veía ninguna herida. Diarrea, dijo y se sonrojó de total vergüenza. Apenas pude contener la risa. Antes se había golpeado el dedo del pie y ahora tenía diarrea. Tenía las razones más extrañas para estar allí. Aunque, pensándolo bien, la diarrea no era tan rara. Muchos dependían del bosque para alimentarse durante misiones largas, y si uno no sabía lo que hacía, podía enfermarse fácilmente. Era joven e inexperto, así que lo entendí. Por eso siempre prefería la carne en mis misiones. Con carne recién cazada, era una apuesta segura. Por eso duermes en la cama cerca de la salida incluso cuando está lejos del resto de tus compañeros, pregunté y él asintió avergonzado. Mejórate pronto, dije y saqué un huevo de pato de la red. Toma, debería ayudarte a recuperarte, dije y le arrojé el huevo. No lo comas crudo o tu caso será peor, dije y salí de la sala, continué mi viaje hacia la habitación más al sur de la mansión. El lugar estaba mucho más aislado y allí había depósitos y tanques de agua. Sabía exactamente a dónde ir gracias a Kanae. Entré en una habitación que solía ser un almacén para equipos médicos viejos, pero ahora había sido renovada para ser una habitación normal, limpia pero muy sencilla. Shibi, la llamé cuando la vi parada junto a una mesa que tenía un microscopio y algunos tubos y vasos que contenían muestras de sangre. Mis ojos se dirigieron a la cama en la habitación y me congelé cuando vi a Rengoku durmiendo. Una recuperación no tan pacífica. Punto de vista de Seiji. Después de una semana, ya no había humanidad en su forma. Mis ojos buscaron en vano, analizando cada célula palpitante en busca de un rastro de humanidad, pero no encontré nada. Era un demonio, en todo el sentido de la palabra. Odié eso. Odio haber odiado eso. Mi odio absoluto por los demonios iba en contra de mis intenciones. Todo mi ser, menos mi corazón, sentía asco con solo mirarlo. Soy una persona horrible y un peor amigo. No pude evitarlo. Solté un suspiro tembloroso. Entonces me di cuenta de que me dolían los pulmones por la falta de aire. Supongo que tenemos que trabajar en eso, me dije. Había alimentado mi odio hacia los demonios toda mi vida y no encontraba motivo para solucionarlo. Incluso se convirtió en mi principal fuente de fortaleza. Pero ahora tenía una razón para parar. Una razón para volver a la normalidad. Me acerqué lentamente a Rengoku, deteniéndome solo cuando estuve a su lado. Me incliné con cautela y me acerqué a su rostro dormido. ¿Eres tú, verdad? Pregunté, extendiendo la mano para tocarlo. Dudé un segundo antes de que mis dedos tocaran su rostro pálido y frío. Mi mano seguía acariciando su rostro y, con cada segundo de contacto, me daba cuenta de que seguía siendo mi amigo. Seguía siendo el Rengoku que conocía, solo que con una forma diferente. Como guerrero que entrenó su cuerpo toda su vida para matar demonios, dejé de entrenarme para ver a la persona que tenía delante tal como era realmente. Aprendí a ver en un demonio al humano que era antes. El demonio en la cama no fue el que se llevó a mi familia, no fue el que amenazó lo que yo apreciaba, no tuvo nada que ver con eso. Era solo él. Rengoku. Mi amigo. ¿Estás bien? Las palabras parecieron despertarme del trance, pues retiré la mano rápidamente. Retrocedí un poco. Sí, estoy bien, dije, sacudiendo la cabeza para aclarar mis pensamientos confusos. ¿Cómo es que sigue durmiendo? Me volví hacia ella y le pregunté con curiosidad. La regeneración demoníaca les permitía no solo curar heridas externas, sino también el veneno en su cuerpo. Por esta razón, ningún otro veneno, salvo la glicina, les surtía efecto. Normalmente, tampoco se les podía dormir mucho tiempo. No importaba la dosis que usaras, podría ser suficiente para dejar inconsciente a una ballena, pero a los demonios no se les podía dormir mucho tiempo. Es un nuevo tipo de medicina que preparé a partir de mi investigación, dijo Shinobu, señalando la mesa a su lado. Contenía las muestras de sangre y tejido de Muzan y Rengoku. Ya veo, eso tiene sentido, dije y me volví hacia Rengoku. También tendría sentido si nunca despertara. Recuerdo que Nezuko dormía mucho cuando se convirtió en demonio. Creo que en algún momento durmió durante años. Menos mal que sigue dormido, dije. Era mejor así, hasta que encontráramos una cura o hasta que floreciera el lirio araña azul.
Si despertaba, podría poner en peligro la ubicación de la mansión mariposa, y estaba seguro de que Muzan no tardaría en aparecer con los 12 Kizukis si eso ocurría. Así que preferiría que estuviera dormido e inconsciente. ¿Crees que se puede encontrar una cura? Le pregunté, a lo que ella guardó silencio durante casi un minuto, meditando seriamente sobre mi pregunta, pues no quería mentir. Puedo, pero llevará tiempo. Mucho tiempo, admitió. Por eso necesitamos a Tamayo, dijo mi mente al instante. Shinobu era un genio, pero lo máximo que hizo fue intentar crear un mejor veneno para matar humanos. Nunca necesitó encontrar una cura para convertir a los demonios en humanos. Por otro lado, Lady Tamayao tuvo tiempo para estudiar y experimentar durante cientos de años. Debo ir a buscar a Tamayo inmediatamente después de recuperar mis fuerzas. Me quedé en la habitación todo el día, reflexionando sobre mis planes para el futuro y afrontando mi problema de frente. Al salir, noté que el peso de mi corazón se aliviaba. El amargo odio en mi corazón cambió por mi amigo. Al día siguiente, ¿y dónde está? ¿Dónde están las bolas blancas prometidas? El que hablaba era un niño más pequeño de lo que era debido al hambre y la falta de una nutrición adecuada. Tenía la piel de una cabeza de jabalí. Arroz. Arroz. Es arroz. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Gritó un rostro familiar con igual vigor. Sanemi. Ratones. Gritó el niño con toda la confianza del mundo. Es arroz. Corrigió Sanemi nuevamente. Piojos. Arroz. Ojos. Arroz. El niño parecía estar sumido en sus pensamientos. Casi se podía oír cómo los engranajes se movían en su cabeza. Entonces, algo hizo clic. Piedras de nieve, dijo finalmente. Ni de cerca. Gritó Sanemi frustrado. Vi cómo le subía la presión arterial de golpe y se le hinchaban las venas. Ah. Arroz, ratones, dados, qué rico. Me da igual. Solo dame mi comida. Gritó el niño, echando vapor por la nariz de jabalí. Bonk. Finalmente, Sanemi se enfureció y le dio un golpe en la cabeza al pobre chico. La cabeza se estrelló contra el suelo y, por un segundo, me preocupé, pero el chico se recuperó enseguida. Autodefensa. Terremoto. El chico inhaló bruscamente y saltó hacia Sanemi como una fiera. Todos nos sorprendimos, porque el chico había usado un estilo de respiración. La pregunta era ¿qué? Se desató una pelea caótica entre ellos. Como era de esperar, el chico sacudió la cabeza de Sanemi para marearlo. Su pequeña estatura se aferraba a su cuerpo como un mono salvaje, y a Sanemi le costó mucho apartarlo. ¿Qué carajo? Solo pude decir mientras el evento tenía lugar en el patio. Kanae, que estaba sentado a mi lado en la terraza, se rió a carcajadas y preguntó, ¿es ese tu amigo? No, negué rápidamente, debe ser de Shibi. No, nunca lo había visto, negó Shinobu rápidamente. Levantó la vista del libro que tenía en la mano y sonrió divertida. Pensé que tendría una sesión de sanación pacífica, pero supongo que no se pudo evitar. El idiota trajo a casa a un idiota. Te oí, cara de cicatriz. Gritó Sanemi. Nos reímos. Pero Inosuke, ¿eh? Pensé mientras miraba al niño pequeño. Interesante. ¿Más invitados? Punto de vista de Seiji, un niño perdido en la jungla que de alguna manera podría usar un estilo de respiración único, dije pensativamente, digiriendo la información que leí de los labios de Sanemi. ¿Fue por eso que lo trajiste contigo? Él también se moría de hambre, dijo Sanemi. La comida escasea en invierno, un niño no debería estar solo en el bosque. Como pueden ver, ya está bastante delgado, así que pensé que sería mejor traerlo conmigo. Eso fue inesperadamente amable por parte de Sanemi, debe de pensar la gente. Bueno, la gente N sabía que tenía uno de los corazones más grandes entre los Ashira. Un corazón enorme, retorcido y herido hace mucho tiempo, pero que aún tenía espacio para la bondad. Kanae se sentó a mi lado, apoyada en mi hombro, mientras sus dedos se entrelazaban con los míos, asegurándose de mi presencia. Shinobu se sentó al otro lado, a pocos metros de distancia. Estaba leyendo un libro de biología para su investigación, pero ahora sus ojos estaban fijos en Sanemi y el chico. Eso es inesperado. Pensé que era tu hijo o algo así, comentó Shinobu divertida y él respondió tal como ella esperaba. ¿Qué cojones? ¿Cuántos años crees que tengo? Y este chico no se parecía en nada a mí, dijo. El chico exhaló humo por la nariz y asintió. Estaban sincronizados. Entonces, ¿qué planeas hacer con él? ¿Vas a entrenarlo, quizás a aceptarlo como tu primer Tsuruko? Arqueé una ceja. Nunca esperé que Sanemi encontrara a Inosuke.
No se menciona nada parecido en el manga, así que debe ser un efecto mariposa. Me pregunté qué planeaba hacer con él. Sanemi intentó hablar, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Se quedó sin palabras durante unos segundos antes de que yo comprendiera rápidamente por qué. Tú no estabas tratando de dejar al niño aquí e irte, ¿verdad? Claro que no, respondió con más fuerza que sí. Me di cuenta de que nunca lo había pensado bien, y ahora que lo hacía, le parecía irrazonable dejar en manos de alguien más a un niño que él mismo encontró en el bosque. Él debería tener la responsabilidad ya que se llevó al niño con él. ¿Qué crees que es esto? ¿Un orfanato? Dije que no lo intenté. Espetó Sanemi con brusquedad. Pero no entiendo tu problema. Tienes a Kanao, Aoi y Muichiro, y he oído que incluso el chico Kamado va a venir, ¿qué más da uno más? ¿Uno más? Pregunté con una ceja levantada antes de posar la mirada en su espalda. Sanemi, confundido, miró a su lado y enseguida notó la ausencia del niño que traía consigo. ¿Qué? Miró hacia atrás, justo a tiempo de ver a Insoku corriendo a lo largo de la valla alta, persiguiendo a nuestro gato. No corras con la comida. Insokue corría con perfecto equilibrio por la estrecha línea que formaba la parte superior de la valla. Nuestro pobre gato, ya mayorcito, huyó para salvar su vida después de casi una década de domesticación segura. Todos miramos, sin palabras, cada uno a su manera. Eso es un problema para al menos una docena de niños, dije. Sanemi estaba furioso y rápidamente persiguió a Insokue, lo sujetó por la nuca y lo devolvió a su sitio. Ven aquí, dije con autoridad en mi tono antes de que Inosuke pudiera responderle a Sanemi. El joven se quedó paralizado al oír mi voz, se giró hacia mí y me miró fijamente. No aparté la mirada mientras penetraba la máscara y lo miraba directamente a los ojos. El enfrentamiento duró mucho tiempo. Inosuke permaneció paralizado, pero a medida que pasaba el tiempo, se le notaba el sudor de los nervios, incluso en su cabeza de jabalí. Al final, el niño se acercó obedientemente y se paró frente a mí con una postura dócil. Por mi parte, solo pude elogiar su instinto. Quítate la máscara, dije y el niño se quedó congelado una vez más. No te molestes, nunca quiere quitarse la máscara. Créeme, ya se lo he pedido, comentó Sanemi desde atrás. Pero al contrario de lo que dijo, Insokue se quitó rápidamente la máscara. ¿Qué? Sanemi se enfureció. Al quitarse la máscara de jabalí, se reveló un rostro delicado que parecía incluso más joven que su cuerpo. Parecía un bebé adorable, aunque sabía que no lo era. La piel de su rostro estaba impecable, sin manchas por el duro bosque debido al uso constante de la máscara durante su vida. ¿Qué aspecto tiene? Kanae me tiró de la mano al percibir la atmósfera y le di una breve descripción antes de volver a hablar con el chico. ¿Cómo te llamas? La cara de muñeca de Inosuke finalmente se llenó de emoción. Era una expresión tosca que no encajaba con su elegante rostro. Inosuke es Inosuke. Dijo. Bueno, ¿cuántos años tienes? No sé, bueno, dije, y mis ojos brillaron morados incluso de día. Era cierto que el chico desconocía su edad, ya que nunca tuvo padres de verdad, así que la busqué yo mismo. Ya cumpliste 12 años, dije. Insokue era casi 2 años más joven que sus compañeros de generación, los cazadores de demonios Zenitsu y Tanjiro. Pero aún así, Insokue ahora parecía aún más pequeño y joven de lo que era. Supongo que la pubertad aún no lo había alcanzado y sus duras condiciones de vida no habían favorecido mucho su crecimiento. Inosuke tiene 12 años. Declaró con una sonrisa. Me reí entre dientes. Ya veo. Entonces, ¿puedes decirme dónde aprendiste a pelear así? ¿Dónde aprendiste a hacer? Me detuve y repliqué a la perfección su respiración, pero con tanta fuerza que se podía oír el aire salir de mi nariz. ¿Eso? Para que conste, Insokue mostró sorpresa en su rostro. Sus ojos se abrieron de par en par y se quedó mirando con asombro un rato antes de sonreír como un zorro. Inosuke vio a los animales hacerlo e hizo el suyo. Dijo y eso coincidió con lo que sé. ¿Así que él mismo creó el estilo de respiración? Preguntó Shinobu con un parpadeo de sorpresa. ¿Sin instrucciones? Parece que tiene un talento aterrador, dije. Observé su cuerpo con más atención y noté su extraordinaria constitución. Estaba hambriento, pero sus tendones y estructura ósea eran muy superiores a los de un humano normal. Consideré que su potencial estaba fácilmente al nivel de Ashira. ¿Seguro que no quieres aceptarlo como estudiante? Miré a Sanemi a los ojos. ¿O no te has dado cuenta? Claro que lo he notado, se burló, pero no respondió a mi pregunta. Se sumió en un silencio pensativo. ¿Qué pasa? Susurró Kanae con curiosidad.
Ya no podía ver, así que necesitaba que la informaran a menudo de lo que sucedía. Además de ser talentoso, el estilo de respiración que creó Inosuke es terriblemente similar a la respiración de viento, susurré, pero aún así fue lo suficientemente fuerte para que Shinobu también lo escuchara. No tenemos que hablar de eso ahora, puedes ir a limpiarte y descansar primero, dije después de que el silencio se prolongó demasiado. Sanemi gruñó en señal de acuerdo y grité dentro de la mansión. Inaoi. La joven no tardó mucho en acercarse a mí. Era de la misma edad que Inosuke, pero un poco más grande que el chico de la jungla. Lleva a Sanemi e Insoku adentro, dales comida y muéstrales la casa de baños, dije, a lo que Aoi asintió e hizo un gesto para que los dos la siguieran. Pórtate bien, Insokue, y no rompas nada, le dije al chico, a lo que se puso la máscara y exhaló vapor como respuesta. Se alejaron, pero antes de que llegaran demasiado lejos, Sanemi se volvió hacia mí y me dijo. Me alegra verte bien, Seiji. Sonreí. Llegó la mañana y la tarde llegó sin darnos cuenta. La mansión estaba un poco más caótica de lo habitual, ya que había 3 Asiras allí. Todo seguía igual para nosotros, pero eran los demás residentes los que estaban inquietos. El peso de un Asira les pesaba mucho, y ver a 3 juntos era asombroso. Insuke finalmente consiguió el arroz que tanto ansiaba y después de comer lo suficiente hasta que su estómago se hinchó como si estuviera embarazado, se quedó dormido como un tronco en la habitación de invitados. Por otro lado, salió Sanemi, con un aspecto más civilizado de lo esperado gracias a su kimono verde. Almorzamos todos juntos. Sanemi, Shinobu, Kanae y yo. Desafortunadamente, Mitsuri había salido a trabajar temprano al amanecer. Se quedó conmigo toda la semana que estuve fuera, así que ahora que me desperté, tuvo que ocuparse de su tarea de apilar y su misión. Kanao no estaba por ningún lado, rara vez visitaba la mansión como yo solía hacerlo cuando me convertí en cazadora de demonios. Estaba en constante viaje, misión tras misión. Hablamos del suceso y la batalla que tuvo lugar. Aunque ya lo habían oído muchas veces, querían escuchar mi versión. Sanemi, en concreto, quería detalles vívidos sobre cómo luchaba el rey demonio. Cómo se sentía su golpe, qué tan fuerte era, qué tan rápidos eran sus ataques y mucho más. Yo era el único que podía responder a sus curiosas preguntas. Shinobu no pudo quedarse mucho tiempo con nosotros, aunque regresó a hacer su investigación después de revisar a los pacientes. ¿Así que tu espada está rota? ¿Piensas visitar la aldea de los herreros para conseguir una nueva? Preguntó Sanemi. Fue fácil reparar una espada rota, pero la mía estaba irrecuperable. Planeaba ir yo mismo para disculparme con Hattori por romper la obra maestra que creó. Cuando obtuve la espada, confiaba en que acabaría con Muzan Kibutsuji. Era así de perfecta. Pero murió no por culpa de Muzan, sino por culpa del hacha de Gyomei cuando salvé a Rengoku. Otra razón por la que quise ir yo mismo en lugar de enviar a Raven fue para recuperar la espada de Yorichi, ya sea para forjar mi nueva espada o para dársela a Tanjiro. Decidiría qué hacer cuando viera la espada. También me gustaría un nuevo diseño para mi espada. Sí, visitaré la aldea Swordsmith en un futuro próximo. Había tantas cosas que quería o tenía que hacer, que ir yo mismo era imprescindible. Pero solo lo haría después de ir a Tokio y hablar con Lady Tamayo. Señor Seiji, Aoi se acercó e interrumpió nuestra conversación con una reverencia. ¿Qué es? ¿Tienes invitados? Arqueé una ceja. ¿Estaba recibiendo más visitas? ¿Ídolos por los que luchar? Punto de vista de Seiji. ¿Huéspedes? Rara vez tuve invitados, en realidad, nunca había tenido invitados antes. ¿Debería dejarlos entrar? Preguntó Aoi. No, voy yo, dije y me levanté del suelo. Kanae y Sanemi tenían curiosidad y casi esperaban a que dijera quién era. Pero ni siquiera yo sabía quién era, así que seguí a Aoi hasta la puerta principal. Al llegar al patio, vi a alguien que definitivamente no esperaba. Como Aoi vino a informarme, supe que no era una Shira, así que pensé que podría ser Hattori u otro espadero. Resulta que estaba equivocado. Ay, no puedo creer lo que veo. Ya estás grande, ¿verdad, jovencito? Un hombre bajito, que parecía aún más bajo por tener una sola pierna, estaba de pie en el patio. Sonreí después de mi sorpresa inicial y le respondí de la misma manera. Ay, y el viejo sigue vivo. Dije, y tuve que esquivar su bastón que me dio justo en la cabeza. Niño descarado. Estás en servicio activo, debería ser yo quien lo diga. Gritó. Y tú tienes, ¿qué? 90 años. Continué con una sonrisa, pero me detuve al ver a la persona a su lado. Lo miré con los ojos entrecerrados al instante y él se encogió como una tortuga en su caparazón.
Estaba casi seguro de que era Zenitsu. Pero eso no fue suficiente para justificar una reacción brusca, ¿verdad? La razón por la que me detuve de golpe fue su inhumano sistema nervioso. Mis ojos estaban más allá de las capacidades humanas. Podía ver radiación, movimientos del aire, rayos X, etc. Los humanos tienen una especie de pequeña corriente eléctrica que recorre sus cuerpos. Era lo que nunca se conectaba al nervio. Pero en los humanos normales, estas no estaban realmente conectadas. Eran más como señales electromagnéticas. Según ese criterio, Zenitsu ya no era humano, pues tenía una corriente eléctrica real que conectaba sus nervios constantemente. Esta corriente también era muy fuerte en su cuerpo. Sobrenaturalmente fuerte. Interesante, muy interesante. Era una biología única, muy parecida a la de Mitsurio Gimoe. Por lo que vi, solo pude suponer que debía tener una reacción y reflejos insanos. Menos mal que no terminaste esa frase. Parece que sí tienes algo de respeto por tus maestros después de todo, dijo Higoro, interpretando mi silencio como una vacilación para faltarle el respeto. Nunca faltaría el respeto a los artefactos antiguos japoneses, dije y él fingió una mirada fulminante antes de que ambos finalmente nos riéramos de nuestra pequeña broma. Ja 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 ja, de verdad, me alegra volver a verte, Seiji. Tenía miedo de visitar a un hombre medio muerto, pero supongo que los rumores exageraron tus heridas, dijo. En realidad, los rumores eran ciertos, pero después de obtener la marca de cazador de demonios y la respiración solar, pude curarme a un ritmo más allá de los límites humanos. Bajé de la terraza y me incliné. Entonces inicié una reverencia lo suficientemente baja como para que un estudiante la viera ante un maestro. Me alegro de verte saludable también. Higoro era todo dientes. Le gustaban especialmente estas costumbres tradicionales. Incluso se suicidó en el canon por las decisiones de su estudiante. Así de importante era todo esto para él. He traído a alguien conmigo hoy. Zenitsu Agatsuma, dijo y señaló al joven que estaba a su lado, él es mi estudiante actual. Y Zenitsu, este es Seiji Shigan. El usuario más fuerte de aliento trueno de la historia y también el cazador de demonios más fuerte de la actualidad, me señaló Higoro con un elogio inesperado en su tono. También había una buena dosis de orgullo. ¿El más fuerte, eh? Zenitsu mostró timidez mezclada con miedo en su lenguaje corporal, ¿es por eso que da tanto miedo? Buah, no, solo tiene unos ojos muy malos, dijo y luego susurró lo siguiente. Pero no le digas eso, él piensa que son geniales. Vi eso, por supuesto que lo hiciste. Ladró Higoro. Debes estar cansado del viaje, por favor, únete a nosotros para el almuerzo, dije y Higoro se animó inmediatamente y también Zenitsu. No tienes que pedírmelo 2 veces. Y así fuimos creciendo. Shinobu seguía encerrada en su habitación, sin saber de nuestros nuevos huéspedes, y yo lo dejé así. No quería molestarla. Zenitsu era muy dócil y comía en silencio. Era el único niño en una habitación llena de adultos, así que era de esperar. Higoro tenía mucha experiencia y sentía curiosidad por nuestra situación. Era una antigua Shira, así que no le ocultamos ningún secreto. Incluso nos dio consejos útiles sobre nuestras próximas operaciones. Conocía las tierras mejor que la mayoría de nosotros y nos indicó los lugares adecuados para estacionar a los cazadores de demonios. Esa fue una de las pocas mejoras que implementamos. En lugar de responder llamadas después de que la gente ya había muerto, la corporación de cazadores de demonios trabajaba para detener a los demonios antes de que pudieran causar daño. Después de comer, fuimos al campo de entrenamiento. Sanemi estaba deseando pelear y a mí no me importaba hacer algunos estiramientos. Sabía que Kanae no quería saber nada de eso, pero ella también me entendía. Cuando estabas con tu profesor y tu hijo, simplemente tenías que presumir un poco. Tercer punto de vista, ¿qué demonios es esto? Fue todo lo que Zenitsu pudo decir a la escena frente a él. Auge. Auge, ni siquiera el campo de entrenamiento de la mansión de las flores estaba preparado para la intensidad de la respiración de viento y la respiración de trueno. El estilo de lucha de las hermanas Kocho era suave y elegante, por lo que el terreno revelaba la diferencia entre este y los 2 estilos de respiración más violentos. Seiji y Sanemi eran un borrón de movimiento para el ojo humano. Un destello púrpura y verde si uno se fijaba bien. Se encontraron en un choque de espadas de madera y tanto la tierra como el aire temblaron de terror. Curiosamente, Seiji apenas sufrió lesiones en las piernas, así que pudo moverse sin mayor dificultad. Su velocidad bien podría haber permanecido inalterada al nivel en el que luchaban, que definitivamente no era el mejor.
Sostenía una katana de madera en la mano izquierda, ya que su brazo derecho aún no podía usarla. Pero su izquierda era tan buena como la derecha. Su perfecto control corporal lo conseguía, pero aún tenía algunos problemas mentales. Sanemi tampoco se esforzaba demasiado. Se limitó a 2 formas de respiración para igualar la intensidad de Seiji. Era un entrenamiento. Solo se concentraban en su técnica. Para sorpresa de todos, Sanemi era casi tan bueno como Seiji en el arte de la respiración de viento. Una competición lo había llevado a un nuevo nivel de fuerza, como a todos los demás Ashira. Pensé que estaba herido. ¿No fue por eso que vinimos aquí en primer lugar? ¿A visitar a un paciente? Zenitsu no pudo evitar preguntarle a su amo. Oh, sí, está herido. No te sorprendas, mocoso, a este nivel solo están estirando las extremidades en lugar de luchar de verdad. Ese era un concepto descabellado que Zenitsu no podía asimilar. Pero no era tan descabellado como una sola cosa. De ninguna manera eras una Ashira a su nivel. Declaró Zenitsu y recibió un golpe a cambio. En mi mejor momento me conocían como el Ashira rugiente. Esto no es nada, resopló Higoro con orgullo. La sesión de sparring continuó y la intensidad fue en aumento a cada segundo. Las espadas de madera apenas resistían en ese momento y ambos tuvieron que encontrar maneras de reducir la tensión en sus armas. Eso significó que hubo mucha mala dirección de la fuerza, lo que a su vez dio como resultado que el suelo se agrietara por todas partes. Mira bien ese Zenitsu. Este es el nivel de fuerza que debes alcanzar si realmente quieres ser lo suficientemente fuerte para protegerte a ti mismo y a tu familia, dijo Higoro, aprovechando la oportunidad para enseñarle a su alumno. A menudo, es al experimentar la meta final que el camino se aclara en la vida. Zenitsu observó después en un profundo silencio, absorbiendo la demostración de la cumbre de su fuerza. Esto está llegando a su fin, dijo Higoro y ni un segundo después, ambos se encontraron en un choque explosivo que los envió a ambos deslizándose hacia el lado opuesto del campo de entrenamiento. Bajaron su postura y bloquearon sus músculos, cargando con fuerza bruta. Respiración del viento. Tercera forma respiración trueno. Primera forma ambos guerreros estallaron en el instante exacto. Seiji calculó el momento justo al predecir la acción de Sanemi. Con un punto de partida similar, se hizo evidente quién era más rápido. Un solo paso. Después de que Sanemi dio un solo paso, Seiji ya había terminado de cubrir toda la longitud del campo de entrenamiento. Trueno y destello sin embargo, Sanemi no se sorprendió. Era de esperarse tal velocidad de la Ashira más veloz. Pero, al igual que Seiji lo eclipsó en velocidad, Sanemi lo eclipsó en algo más. La fuerza que Seiji necesitó para generar todo el campo de entrenamiento, Sanemi la logró con un solo paso. Como consecuencia, cuando Sanemi plantó su segundo paso, el suelo se convirtió en telarañas. Árbol de viento tormentoso claro. Y boom. La colisión quedó oculta por una nube de humo. El silencio tras la onda expansiva fue ensordecedor. La batalla se detuvo y dejó un gran vacío en la dimensión, como si el sol hubiera desaparecido repentinamente. Cuando el humo se disipó, se pudo ver a Seiji con el torso desnudo. Su ropa fue destrozada por las aspas de viento. Sanmei, en cambio, no sufrió las mismas consecuencias, pero su espada quedó rota por la mitad. Si esto fuera una pelea real, Seiji sería destrozado y Sanemi perdería la cabeza porque su espada no logró bloquear el ataque. La sesión de sparring concluyó con un empate. No está mal, comentó Seiji y relajó su cuerpo. Sanmei hizo lo mismo, pero con una expresión mucho más enojada. En su mente, ni siquiera podría vencer a un hombre enfermo. Los ojos de Seiji brillaron con intensidad. No lo expresó, pero la forma que Sanemi acababa de usar era un poco diferente. En realidad, nunca fue su intención terminar en empate. Respiración bestial fue la conclusión a la que llegó Seiji. Sanemi se vio afectado por Inosuke y su técnica poco convencional. Esto podría convertirse en algo grande. Como Snamei creando un nuevo estilo de respiración aún más poderoso que la respiración de viento. Después de todo, tenía el ejemplo perfecto de Seiji e Inosuke. Formación de jóvenes. Punto de vista de Seiji al día siguiente, habían pasado 3 días desde que me desperté y aún me estaba recuperando antes de salir a cumplir mis objetivos. Cada día me sentía mejor y debería poder salir pronto. ¿Y qué puedes hacer? Le pregunté al chico que tenía delante. No sabía por qué, pero parecía muy incómodo conmigo. Su lenguaje corporal era muy diverso. Tal vez fue porque lo saqué de la cama y lo llevé al campo de entrenamiento tan temprano en la mañana. ¿Sé tocar muy bien el shamisen?, dijo inseguro. Parpadeé como un burro.
Genial, pero no tanto, porque soy sordo, dije. El shamisen era básicamente una guitarra japonesa. El maestro me lo dijo. No me imagino cómo será, ya que tengo muy buen oído, dijo, con un lenguaje corporal descontrolado otra vez. Era difícil interpretarlo. Lo siento. Me obligué a sonreír, ya que parecía desconcertarlo mucho. No tienes que estar tan nervioso conmigo, niño. No soy como el viejo. No te obligaré a entrenar si no quieres. ¿En serio? Se animó. No dije sin piedad. Su hombro se desplomó, decepcionado. Higoro me ha hablado mucho de ti y sé que nunca te rindes durante los entrenamientos. Así que hoy encontraremos la respuesta a mi pregunta. ¿Qué puedes hacer? Dije, y saqué un palo. Zenitsu era uno de los personajes más talentosos del elenco de Demon Slayer. Diría que era tan talentoso como el propio Muichiro, considerando que nunca se entregó por completo al entrenamiento desde el principio. De hecho, se contenía tanto que su estado inconsciente era más fuerte que él al principio. Imagínense a Zenitsu con el arduo trabajo de Tanjiro. No permitiré esas cosas esta vez. Después de tomar alumnos, me di cuenta de que me encanta pulir gemas como él. Y era una joya sin igual. Sobre todo ahora que veía de primera mano lo especial que era su físico. No solo era talentoso, sino que tenía un cuerpo especial como el de Yomei Mitsuril. Lo obligaría a alcanzar todo su potencial si fuera necesario. Esto es abuso infantil y no lo voy a negar. ¿Ves esto? Pregunté, y le mostré el palo que tenía en la mano. Era delgado y largo, de esos que infligían un dolor increíble sin apenas dañar el cuerpo. Con la flexibilidad del palo, casi parecía un látigo. Le di algunos golpes y emitió un silbido al cortar el aire. A partir de hoy, este será tu peor enemigo. Lo usaré para disciplinarte cada vez que vea que te estás conteniendo y créeme, mis ojos brillaron al mirarlo, sabré cuando te estás conteniendo. Prácticamente se encoge como un conejo. ¿Pero qué pasa si me lastimo gravemente? Por eso no uso un palo más grande y no te preocupes, aunque sufras heridas leves, la mansión mariposa es un hospital, le mostré mi clásica sonrisa que desprendía malas vibras. Te doy 10 segundos, le ofrecí amablemente, corre. Y corrió. Zenitsu no perdió tiempo y se alejó de mí. Se fue con un estruendo que no me molestó, pero sí a todos en la mansión. Trueno y Flash, era una raya amarilla de velocidad cuando salió corriendo por la puerta principal de la mansión. Nada mal, pensé mientras observaba su espalda alejarse. Realmente necesitaba ser más refinado. Su talento lo agobiaba demasiado. Podía ver con mis ojos que no pensaba en las técnicas en absoluto. Su mente solo estaba presa del pánico, pensando en lo aterrador que era. Se movía por instinto, pensando en lo que le parecía correcto, pero aún así, fue capaz de ejecutar una técnica que a muchos les llevaría años perfeccionar. 10, dije y salí disparado tras él. Otra hazaña impresionante que noté fue que se animó al oír mis palabras y se escabulló. Maldita sea, mintió. Solo son 5 segundos. Ya estaba a medio kilómetro de distancia cuando me oyó. Jamás comprendería esos sentidos sobrenaturales. Ni siquiera con la vista podía distinguir que lo hacía vibrar. En fin, empezó la persecución y cuando finalmente lo alcancé, empezó su primer entrenamiento. Su primer entrenamiento, en el que no se contenía y realmente lo llevaban al límite porque mis ojos veían cuando lo hacía y recibía el golpe más fuerte de mi nuevo palo favorito. 4 días después, ha pasado oficialmente una semana desde que me desperté. Mi cuerpo estaba casi en perfectas condiciones, salvo por las 2 lesiones graves que sufrí. Tardarían aproximadamente un mes más en volver a la normalidad. Desarrollar nuevos tejidos y conectar los músculos desgarrados fue un fastidio incluso con una regeneración excepcional. Mis días en la mansión mariposa no fueron pacíficos, por decirlo menos con nuestros 2 nuevos residentes. Ja, chico débil, ya deberías rendirte. No tienes ninguna oportunidad contra el rey de las bestias, Inosuke dijo mientras hacía flexiones con Mitsuri encima. Su cuerpo débil y frágil había desarrollado músculos sanos y, tras una buena alimentación, estaba creciendo rápidamente. En un mes, más o menos, debería tener el mismo tamaño que Zenitsu, o incluso más. Cállate. Si fuera la señorita Kanroji la que estuviera encima de mí, te ganaría sin problema. Gritó Zenitsu. Él también estaba haciendo flexiones, pero esta vez era yo quien estaba encima de él. Entonces puedes olvidarte de ganar porque ella no volverá a sentarse sobre ti, dije mientras le golpeaba la cabeza con el palo. La última vez que Mitsuri se sentó encima de él, se veía demasiado feliz. Puede que tuviera 13 años, pero no me gustó.
Llámame insegura, pero me daba igual. No me gustaba lo que no me gustaba, y una de esas cosas era que una niña de 13 años sexualizara a mi prometido. Hablando de sexualizar, ¿cómo se llamaba el que te dio tu uniforme nuevo? Le pregunté a Mitsuri, que sonreía al ver el movimiento. Al parecer, le pareció divertido. Ella hizo pucheros cuando escuchó mis palabras. Te lo dije antes, no lo voy a decir. Puedo ver por tu cara que le harás cosas malas. No lo negaré, ni un ápice, después de ver a Mitsuri con su uniforme de canónigo al regresar de su misión. Su viejo uniforme estaba roto por haber corrido a toda prisa a la mansión mariposa al enterarse de mi lesión, y pidió uno nuevo. Lo único fue que el nuevo uniforme venía con una enorme ventana para los senos y el sastre de alguna manera convenció a Mitsuri de usarlos, diciendo cosas como me gustaría porque me encanta mirar sus senos. Sí, me gusta mirarlas, pero lo que no me gustaba era que otros también las miraran con desprecio. Me aseguré de quemarla en cuanto regresó. Por eso también se quedaba en la mansión con nosotros y no en una misión. No podía tomar una hasta que le dieran su uniforme nuevo. Lo mínimo que se merece después de lo que hizo son malas cosas, resoplé. No. Estoy segura de que hay una razón por la que pensó que te gustaría el nuevo estilo. Es solo un abuelo amable, insistió. ¿Un anciano? Tenía sentido. Mitsuri era un alma bondadosa, y era aún más bondadosa con los niños y los ancianos. Pensaba que todos eran como ella. Claramente, no había leído los doujins que yo había leído. Los ancianos eran la mayor amenaza después del feo bastardo y el extranjero. Eres demasiado dulce para el mundo, Mitsuri, anunció Kanae, no la había visto, así que me sorprendió verla a mi lado. Deberías usar esas cosas solo para que las vea tu marido, dijo con una sonrisa tímida y se inclinó para recostarse en mi regazo, no la dejé intentarlo mucho. La levanté y la puse en mi regazo. Para que conste, tenía los pies en el suelo para que Zenitsu no se desplomara bajo el nuevo peso. «¿Hueles bien?», dije, poniendo mi nariz sobre ella, haciéndola reír. «Acabo de darme un baño, supongo que te gusta el nuevo jabón», dijo. Sí, tuvimos nuestro momento de cariño habitual mientras Zenitsu sufría un infierno debajo de nosotros. Un rápido golpe de mi bastón le permitió seguir haciendo flexiones. Por la acumulación de ácido láctico, pude ver que aún no había llegado a su límite. Esto no es justo, Zenitsu se atragantó y su cuerpo se estremeció bajo nuestro peso. Conocí a dos de las mujeres más hermosas que he visto en mi vida y resulta que ambas son tu novia. ¿Cómo puedes tener dos mientras otras luchan por encontrar una? Es injusto. Me dijo Kanae. Oye, dije y le di un golpecito con mi bastón en el hombro. Puedo tener todo esto porque soy fuerte. Si te vuelves tan fuerte como yo, las chicas te perseguirán, dije. Giró la cabeza en un ángulo imposible para mirarme. ¿Hablas en serio? Me sorprendió la intensidad en sus ojos. Lo sé. Y entonces sus ojos se pusieron blancos. La atmósfera del campo de entrenamiento cambió por completo cuando todos miraron a Zenitsu con sorpresa. Casi se podía ver un aura blanca emanando de su cuerpo. Sus músculos se tensaron y absorbieron fuerza bruta. Abrí los ojos de par en par cuando su respiración se volvió perfecta, tal como le enseñé. La adrenalina le inyectó nuevas fuerzas y siguió haciendo flexiones como un loco. Antes era como una mecedora tranquila, pero ahora sentarse en él era como una montaña rusa. Supongo que encontré una mejor motivación que el palo. Imposible. ¿Cómo es posible? Rugió Insuke mientras intentaba igualar su velocidad. Ya lo había visto antes. Es como lo que les pasa a mis tíos cada otoño. Tan fuerte y violento, comentó Inosuke. Observé que el otoño era la época de celo de los jabalíes. Supongo que era cierto en cierto modo. Zenitsu hacía todo esto por las chicas. Como todos los animales machos que a veces luchan a muerte por ellas. Por cierto, Zenitsu, ¿recuerdas a mi hermana Shinobu? Preguntó Kanae, y aunque no se detuvo, escuchó su voz. ¿Cómo puedo olvidar a una chica tan hermosa? Tiene un lugar permanente en mi mente desde que la vi, dijo. Ella solía estar muy enamorada de Seiji y luego un terremoto. La flexión se intensificó.